Da Vinci en Agenda Éxitos y el placer de recibir a nuestro querido Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci. Ángel, bienvenido, qué gusto verte acá en el estudio. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien, celebrando todavía tu cumpleaños el pasado lunes. Toda la semana es sí, la celebración. patronales. Exactamente. Eso. Así es. ¿Qué El nos jefe traes por hoy? 9 días, ¿te acuerdas? Eso era una cosa Ah, no, esa no me de la Sears de sabía. la época, hace ¿Ah, sí? años. Bueno, cuando existía Sears en Venezuela. Yo no había El nacido. jefe por 9... Para que estás en la Carigua. No, A lo allá mejor, no había Sears. y no me enteré. Cuéntanos, Ángel, ¿qué tenemos para hoy? Sí, un tema que le hemos estado dedicando mucha atención también en Pro Da Vinci es el acontecer internacional, ¿no? Y en particular en nuestra región ha habido muchas noticias recientes, lo que sucedió en Brasil, pero bueno, hay un tema que es muy importante, que es lo que está sucediendo en Perú, porque, porque es una situación que, digamos, está, vamos a decir, caliente, ¿no? Sí, señor. Para poner en contexto muy rápidamente, el expresidente Pedro Castillo anunció, para decirlo de forma muy resumida, que la disolución del Congreso sin guardar ninguna de las formas constitucionales, ¿no? Lo que fue de inmediato considerado un autogolpe, y al considerarse un autogolpe, muchos de sus propios ministros renunciaron, y en cuestión de horas el Congreso decretó la vacancia, que es una figura que existe en la Constitución del Perú. En consecuencia, Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, asumió la presidencia, y Pedro Castillo fue detenido y fue acusado por estas decisiones que tomó del autogolpe, y está en un proceso de juicio, ¿no? A partir de ahí se desataron una serie de, por un lado, de protestas, de manifestaciones, por otro lado, de represión, que realmente, han puesto al Perú en una situación bastante difícil, ¿no? Y hemos querido invitar a Diego Marcano, periodista venezolano, que ha estado investigando justamente lo que, por una parte, lo que pudiéramos decir está pasando en el Perú. Pero es un país que ha tenido en la historia reciente mucha inestabilidad política, pero además cuáles son, digamos, las perspectivas que hay bajo la actual situación, ¿no? De hecho, el Congreso en este momento está discutiendo las posibilidades de algunas alternativas en cuanto a elecciones, y bueno, pero dejemos que Diego Marcano, tenemos este artículo publicado en Pro Da Vinci sobre el Perú, el autogolpe y la represión que vino después y cuáles son las circunstancias. Te saludamos, Diego, Unai Amenábar, Albani Lozada y Ángel Alayón. Hola, Diego, Diego. bienvenido, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Diego? Diego, ¿nos escuchas? Hola, para aquí. Sí. Ahí está, Perfecto. ya, ahora te Bienvenido. Les escucho bien. Perfecto, ahora nosotros también te escuchamos perfectamente bien a ti. ¿Cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada y bueno, pues ya en vivo en Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Diego, ¿cómo amanece en todo caso el Perú el día de hoy? Bueno, digamos que la actualización más reciente que tenemos de los eventos políticos y de esta crisis de ingobernabilidad que está transitando el Perú es que la presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto de ley para adelantar las elecciones. En esta ocasión, sugiriendo el 15 de octubre de 2023 como la fecha en la que se podrían tener elecciones nuevamente. Desde la semana pasada, desde el sábado, se ha estado discutiendo en el Congreso la idea de adelantar elecciones, pero y con la fecha de diciembre de 2023, la cual no ha logrado sumar suficientes votos para lograr adelantar elecciones y de alguna manera buscar, ¿no? una medida para calmar la crisis de ingobernabilidad que hay en Perú y de alguna manera restituir un poco la cohesión social y democrática. ¿Y qué argumentos, perdón, Diego, se da para no adelantar Ángel, lo que para muchos comienza es... Sí, te pregunto, ¿qué argumentos se dan para no adelantar unos comicios que pareciera que pudiera ser lo que calme este río tan revuelto allí en Perú? Hay delay. No sé, hay un delay, ¿no? Sí. Sí, se cayó. Ahora, Pero bueno, ahí lo que tenemos de nuevo, Diego.
digamos, en parte lo que sucede es que hay un sector que continúa. Sí, ahora sí te escuchamos, Diego. De acuerdo. Bueno, un poco la dificultad que tiene, o que se ha visto para que se apruebe tanto de elecciones tiene que ver con una demanda del partido de izquierda con el cual ascendió al poder Pedro Castillo, en el que ellos están. Mira, yo creo que es preferible Retomar la llamada, retomar ¿será? la Ujú. llamada, sí, Sí. porque hay un delay muy, muy fuerte. Conversamos con Diego Marcano, periodista de Pro Da Vinci. Él, bueno, reporta desde Perú exactamente lo que está ocurriendo al día de hoy con la situación de protesta, represión e ingobernabilidad después del Sí. autogolpe, ¿no? de Pedro Castillo. Quizás para poner en contexto, y aprovechando la pregunta de Unai, es, digamos, recordemos lo siguiente, cuando detienen a Pedro Castillo, Ujú. Dina Boluarte da un primer mensaje de la nación. Dina Boluarte era su vicepresidenta Ujú. y asume la presidencia como correspondía según la constitución peruana, y asumió que iba a completar el mandato, el periodo completo. Y eso hizo, digamos, generar manifestaciones importantes porque realmente ella no tenía la legitimidad política como para decir, bueno, yo ahora voy a completar el gobierno. Ujú. Todo el mundo lo que estaba esperando era un anuncio de unas elecciones adelantadas. Sí. Correcto. Cuando empiezan las protestas, la propia presidenta Dina Boluarte asume que debe adelantar las elecciones. Ujú. La autoridad electoral dice lo más rápido que podemos hacer unas elecciones cumpliendo todos los requisitos Ujú. es en abril de 2024. Mientras tanto, el país está en ebullición, sobre todo el sur del país. Las represiones, digamos, las manifestaciones en algunas ocasiones se tornaron violentas, la represión también fue desproporcionada, hubo muertos, y esa situación fue complicando aún más la situación política, ¿no? Luego, digamos, hay que recordar que el Congreso de la República, que es el que al final tiene que tomar la decisión de adelanto de las elecciones, tiene muy poca aprobación en el Perú. O sea, hay un desprestigio importante del Congreso, por lo tanto no hay unos interlocutores válidos políticos que permitan un proceso de negociación que sea aceptado por todos. Recordando también que el Perú es un país altamente polarizado. Sí. Pedro Castillo, ¿cómo llega a ganar sus elecciones? Bueno, prácticamente contando voto a voto contra Keiko Fujimori, y la diferencia fue de menos de Nada. 0,4%. Sí, entiendo Nada, que no nada. llegaron ni a 40.000 votos. Una cosa muy, muy, Así muy es. estrecha. Muy... Un país totalmente polarizado, y esa polarización se sigue reflejando en la situación actual porque parte de la izquierda está aprovechando las manifestaciones para decir que lo que realmente se quiere y necesita el Perú es una asamblea constituyente. Porque la asamblea constituyente permite refundar el país. Ese es el discurso que se plantea, un discurso que hemos conocido en sí. América Latina Sí. en las últimas Con décadas. muy ¿no? cuestionables resultados, además, donde se ha tratado de aplicar. Bueno, la más reciente, por ejemplo, Chile, que después de que se lanzaron por ese camino, terminó el pueblo rechazando aquella constitución, y bueno, están ahora en pleno proceso de redactar otra distinta, ¿no? Así es. Mira, así es. Ángel, Unai, ya Diego está nuevamente conectado con nosotros. Ángel, tú puedes seguir la conversación con el Sí. retomar. Diego, comentábamos que la polarización política es uno de los elementos clave, y el otro es que el Congreso tiene muy poca aprobación, ¿no? Y por lo tanto no hay interlocutores válidos como para negociar una salida política a esta situación, ¿no? Me gustaría tu visión sobre justamente este último punto, ¿no? La polarización, porque lo que hemos estado viendo, y no solamente en América Latina, lo podemos ver en los mismos Estados Unidos, en España, lo podemos ver en las discusiones políticas. La polarización se ha convertido en un factor que define las dinámicas políticas, y el centro, digamos, los políticos de centro y la población que cree que,
digamos, hay que buscar quizás un equilibrio entre las partes o entre los extremos, queda como atrapado en una situación donde los extremos terminan imponiéndose de alguna manera. ¿Cuál sería tu visión sobre esto en relación al Perú? Fíjate que ese tema de la polarización incluso se ve reflejada dentro del Congreso e impide que se llegue a un acuerdo para adelantar las elecciones, porque el partido de extrema izquierda con el que ascendió al poder Pedro Castillo, el Perú Libre, básicamente inicialmente querían empujar o proponer la constituyente, el cambio de la constitución, y en vista de la dificultad que han tenido para mover esa propuesta, ahora es una consulta la que quieren meter dentro de las elecciones. Entonces, hasta ahora parece que es lo que está trancando un poco el adelanto de elecciones. Entonces sí hay definitivamente una fuerte polarización entre este Perú profundo del sur, que digamos inicialmente demandaba el retorno de Castillo, porque se veían identificados con él y en algún momento lo vieron como una opción para de alguna manera legitimar unas demandas de esa población en la región. Y por otro lado hay, digamos, un sector de la ciudadanía que como nos contaban para la investigación, el periodista ganador del Premio Nacional de Periodismo del Perú y autor del libro No hemos entendido nada, Diego Salazar, que pide que exista orden a como dé lugar. Y bueno, hemos visto cómo la violencia en estas manifestaciones y el aumento de muertos que han causado no hacen más sino volver la situación más volátil, más difícil, y de alguna manera que las personas que participan o a las que la protesta llega a sus puertas, de alguna manera la situación los lleva a tomar partido, y ese partido se va volviendo cada vez más radical. Entonces, sin duda alguna hay un problema de ingobernabilidad y Perú tiene el gran reto de dar respuesta a la ciudadanía para buscar un sendero en el que puedan participar todos y no tengamos que leer estas noticias de muertos, estas noticias, digamos, de donde vemos algunos grupos que quieren capitalizar la situación por sus propios intereses políticos. Claro, y mientras se busca ese camino para que haya ya, bueno, un entendimiento y el país se encauce nuevamente al orden. Diego, ¿cómo es el ambiente que se respira hoy en día en el Perú? Una persona que esté recorriendo cualquier estado, cualquier ciudad del Perú, ¿qué es lo que vive cotidianamente, digamos, los ciudadanos en ese país? Bueno, las protestas son todos los días, entonces, digamos, no todos los días son a un alto nivel de violencia. En reportes hemos visto que el sábado fue un día muy difícil, que fue el día, digamos, en el que se solicitaron el gobierno de Dina Boluarte solicitó ese adelanto de elecciones para diciembre. Entonces, en un tema de absoluta tensión y protesta constante. Sin duda, es una sensación de volatilidad la que reina en Perú, y la falta de respuestas, y como nos decía Ángel, de las instituciones que quedan después de la vacancia de Pedro Castillo, también cuentan con un problema de ausencia, de falta absoluta de favorabilidad. Entonces es una incertidumbre grande, y cuando hemos consultado analistas, bueno, hay pocas esperanzas de retomar esa cohesión social y ese rumbo y gobernabilidad en Perú en el corto plazo. Sí. Estamos conversando con Diego Marcano, periodista de ProDaVinci. Corresponde hacer la pausa de esta hora. Y tenemos también aquí en el estudio a Ángela Layón. Y me gustaría al regreso entrar en los efectos económicos que está teniendo toda esta situación para el Perú. Recientemente veíamos reportes a través de la prensa internacional que hablaban de prácticamente Lima, una ciudad cada día más desabastecida, porque
el cierre de carreteras, las protestas, etcétera, está haciendo que los alimentos y los insumos que había, sobre todo en la capital, se estaban mermando considerablemente y muy poca conectividad entre una ciudad y otra. O sea, que seguramente esa misma situación se viva en todo el territorio peruano. Pero bueno, me gustaría saber al regreso qué impacto económico está teniendo tanto para los grandes números del Perú como para la vida cotidiana del peruano toda esta situación. Pero hacemos una pausa y ya venimos con mucho más. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. 12:53 minutos del mediodía. Seguimos con Pro Da Vinci en Agenda Éxitos y hoy estamos conversando sobre el tema de Perú con Ángela Layón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci, y también con el periodista de Pro Da Vinci, Diego Marcano. Y dejamos una interrogante con relación al impacto económico que está teniendo toda esta situación, tanto en lo macro como en lo cotidiano, en la microeconomía del peruano de a pie. Sí. Quizá valga la pena recordar que la economía peruana desde los años 90 ha sido una de las más estables de América Latina y tenía un proceso de crecimiento sostenido que de alguna manera, y ya vamos a explicar cuál puede ser esa manera, estaba aislado de las crisis políticas y la incertidumbre política. Lograron aislar de alguna manera el desempeño económico a la incertidumbre política, ¿no? Y hay que decir que hay instituciones como el Banco Central del Perú, que desde el 2006 tiene el mismo presidente del Banco Central, que es Julio Velarde, y ha Desde sido el 2006. presidente desde el 2006. O sea, Ha sido tiene presidente. 17 años. Así es, bajo los gobiernos de Alan García, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. No, impresionante. Y él ha logrado dar una estabilidad, digamos, a la política macroeconómica, especialmente la política monetaria y cambiaria, que ha aislado de alguna manera a la economía de estas incertidumbres políticas. Sin embargo, la pandemia fue un elemento, digamos, muy importante. La pandemia, recordemos, la pandemia de COVID-19, Perú fue uno de los países con la mayor tasa de mortalidad per cápita en el mundo. Wow. Fue muy golpeado. Y eso, digamos, más la recesión económica que se produjo por la propia pandemia, generó, digamos, bueno, eso es como que el crecimiento económico que se venía acumulando, bueno, pero no era suficiente, era desigual. La zona sur del Perú, el Alto Andino, fue golpeado con mucha fuerza durante la pandemia, y todo eso generó como las condiciones para que, digamos, llegara un presidente como Pedro Castillo y luego toda esta inestabilidad política que ha sucedido a partir de allí, ¿no? Dicho eso, actualmente, ¿cuáles son los efectos muy concretos, ¿no? Hay varias empresas mineras importantes. Las empresas mineras en el Perú son fundamentales desde el punto de vista de su aporte económico, desde el punto de vista de tributos, que no están operando, que paralizaron sus operaciones, en algunos casos presionados por manifestantes cercanos a la zona, otras por bloqueos de carreteras. Entonces no pueden hacer el transporte necesario, Claro. tanto de los trabajadores como de los productos y las materias primas, los insumos, lo cual eso va a tener una consecuencia económica. También desde el punto de vista de la agricultura pasa exactamente lo mismo, porque ha habido muchos bloqueos de carreteras, ¿no? Y eso está teniendo un efecto importante. Luego, la industria del turismo para Perú es una industria muy importante. El Cusco, Machu Picchu, la misma Lima y la cantidad de gente que va a los temas gastronómicos. Sí, los tours gastronómicos, claro. Todo eso cayó radicalmente. Eso tiene un efecto también en las tasas de ocupaciones de los hoteles, de los restaurantes, ¿no? Entonces, la dinámica económica se está viendo, por supuesto, afectada, y se corre el riesgo de que se pierda ese, como tú decías, ese teflón entre la economía y la política, porque ya ahora sí Empieza a hay una permear, afectación directa, ¿no? Claro. ¿Qué expectativas hay entonces? ¿Qué se dice, Diego? Bueno, el problema de esto es que, digamos, no hay una fecha de salida, no hay una fecha en la que digamos, bueno, hay un gran hito, un momento político que va a permitir
que esto cambie. Es decir, ha habido 6 presidentes en los últimos 5 años, ha habido 3 congresos en esos últimos 5 años, y esas elecciones para las, digamos, crisis políticas del mundo, esos momentos que ha enfrentado Perú, de alguna manera no han hecho como correr la arruga y llevarnos a este momento en el que digamos no se ha podido correr más y ya está estallando y se ve en las calles, genera estas pérdidas económicas por la incertidumbre que nos cuenta Ángel. Y entonces eso es uno de los temas graves. Yo investigando por esto y consultando las fuentes, bueno, se siente un poco de desasosiego al no encontrar, al no ver, digamos, en el panorama una salida, un cambio, y más bien lo que empieza a aparecer en esas conversaciones son los miedos, el temor a que un autoritarismo, izquierda o derecha o populismo, capitalice la situación y, digamos, satisfaga a los discursos polarizados y que continúan en creciente polarización para dar respuesta o digamos, para ponerlo en dos palabras, un poco hacia el orden o hacia satisfacer a esa población de la región que apoyó el ascenso de Castillo y que incluso al inicio de las protestas, pese a haber realizado un autogolpe fallido, pedían su reincorporación al gobierno. Entonces, hay ese miedo que aparece en las conversaciones y yo creo que es latente y muy real. Mira, yo creo que tenemos ya que ir despidiendo, pero un momento oportuno para recomendar el artículo ya publicado en Pro Da Vinci. Se llama Firmado así: por Diego Marcano. Perú protesta, represión e ingobernabilidad después del autogolpe, firmado por Diego Marcano Arciniega. Está espectacular y bueno, tiene que ver con esto que hemos estado conversando hoy aquí en el programa. Gracias, Diego, por darnos estos minutos. Gracias, Ángel, por acompañarnos. Gracias a ustedes y bueno, seguimos trabajando estos temas y nos veremos ya el próximo martes. Martes. Señor, Así martes. será. Y esto fue Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Y